Bueno, vamos a continuar nuestro tema de nutrición. Vamos a tratar de concluir el día de hoy. Si no, pues bueno, vamos a tener que dejar una pequeña tarea para que lo complementen ya ustedes en casa. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de lo que es los aspectos de valoración nutricional de esta unidad, pues tenemos que tener bien presente que hay lo que llamamos nosotros requerimiento y lo que se llama recomendación. La diferencia estriba entre requerimiento y recomendación en que el primero, el requerimiento, se lleva a cabo en un cálculo a nivel individual, mientras que la recomendación siempre será una situación que se marca con estadísticas, con estudios que se realizan en poblaciones, en grandes sociedades, o un grupo determinado de individuos, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a prevalecer para que nosotros conozcamos cuál es el requerimiento nutricional de una persona o cuál es la recomendación nutricional para esa misma persona que está este, presente en un grupo de individuos o en una sociedad o en una población específica. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aquí tenemos el concepto de requerimiento que nos dice que es la cantidad de nutrimentos determinados para un individuo específicamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mientras que la recomendación, permítanme, ya se me mientras que la recomendación, esto como les estaba diciendo, son las cantidades de nutrimentos, pero que son consideradas para cubrir las necesidades de casi todas las personas sanas de un mismo grupo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estriba. Todos ya conocemos que los nutrimentos requeridos pues, van a ser 6, ¿verdad? Que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua. ¿De acuerdo? Entonces tenemos nosotros que hay factores que van a determinar estas recomendaciones de energía de energía y de proteínas que requiere los individuos, ¿sí? Dentro de ellos, nosotros vemos que está marcado como pauta para calcular el requerimiento nutricional de una persona, pues obviamente va a ser basado en la cantidad de energía que requiere el individuo específicamente. ¿Sí? Y dentro de estos factores, pues vemos nosotros que está lo que llamamos la tasa metabólica basal. Esa tasa metabólica basal, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la tasa metabólica basal? Pues se dice que la tasa metabólica basal es la cantidad mínima de energía que se requiere para mantener las constantes vitales. ¿Sí? ¿Cuáles son las constantes vitales? Pues las constantes vitales ya saben ustedes que son la depresión, frecuencia cardíaca, respiración, ¿sí? Todos esos signos vitales que nosotros llegamos a tomar para ver cómo se encuentra nuestro paciente, pues todos esos son constantes vitales o metabolismo basal que se está llevando a cabo. Y la cantidad mínima de energía que se requiere para mantener estas constantes vitales, pues tiene ciertos parámetros específicos para poder llevarse a cabo, ¿sí? Dentro de ellos que el individuo debe estar en reposo, ¿sí? Que debe de estar a una temperatura media que más o menos va a ser aproximadamente de 21 o 22 grados centígrados, ¿sí? O sea, ni que haga tanto frío ni que haga tanto calor, sino una temperatura adecuada, ¿sí? Que haya tenido un periodo de descanso entre 10 a 12 horas aproximadamente, ¿sí? Y eso sería, dentro de las condiciones en generales, que el individuo tiene que tener para poder calcular su tasa metabólica basal más precisamente. ¿Sí? Y para esto tenemos diferentes puntos para poder calcular la tasa metabólica basal. ¿Sí? La tasa metabólica basal la podemos calcular nosotros multiplicando el peso ideal por una kilocaloría por 24 horas, que sea una fórmula muy, muy inexacta, muy imprecisa, ¿sí?
pero también tenemos otras fórmulas, como lo que es la fórmula de Harris y Benedict, que esta es una fórmula más precisa aún, en la cual podemos tomar en consideración tanto el peso como la altura, ¿sí? Todo en datos reales, no en peso ideal, porque las otras fórmulas consideran lo que es el peso ideal. Y entonces nosotros vemos que en esta ecuación de Harris-Benedict, pues nosotros calcular la tasa metabólica basal más precisamente. Y tomamos obviamente pues la edad del individuo para poder calcular esa tasa metabólica basal. ¿Sí? Tenemos otros factores, ¿sí? Como son la edad. Ustedes vieron ahorita en la ecuación de Harris-Benedict que dentro de estos parámetros que se están tomando en consideración, pues está la edad. Y aquí nosotros tenemos una tablita en la cual nos está diciendo por grupos de edades más o menos el peso que deben de tener aproximadamente como peso ideal. Es un rango que se nos da un poquito muy impreciso. Realmente ustedes se recordarán que para poder calcular rápidamente el peso ideal, pues se calcula con el índice ponderal de Broca, que es básicamente muy sencillo. Se toma la estatura en centímetros, se le restan 100 y este resultado va a ser más o menos el 10% de ese cálculo, y eso nos va a dar el peso ideal para, para los individuos de más de 12 años, ¿verdad? De menos de 12 años, pues sí tenemos ecuaciones que las dan, que nos hace calcular el peso ideal, pero son menos precisas, ¿sí? Y por eso muchas veces lo que hacemos es irnos a las tablas de talla y peso para poder calcular ese requerimiento en los individuos, ¿sí? Entonces, un aspecto muy importante, pues, como ya les dije, es la tasa metabólica basal. Tenemos otros factores, sí, tenemos muchos factores que pueden considerarse para poder tomar en cuenta ese cálculo de requerimiento calórico que va a tener el individuo. Dentro de ellos, pues bueno, ya vemos aquí que nos están mostrando los diferentes grupos, ¿sí? Y en los cuales nos están marcando diferentes actividades que desempeñan durante los diferentes grupos de edades, ¿sí? En los grupos de adolescentes, pues obviamente el desequilibrio hormonal también nos hace que se nos aumente esa tasa metabólica basal un poco, y eso va a hacer que también varíe el requerimiento calórico. Ustedes podrán recordar que cuando eran adolescentes pues comían como vikingos, ¿verdad? ¿Y por qué comían como vikingos? Pues porque ese desorden hormonal que tiene el organismo hace que se incremente el requerimiento de energía, y obviamente aumenta el requerimiento calórico para poder compensar todas esas necesidades que se tienen, ¿sí? Posterior a esto, pues se ve que también por sexo, hay algunas variaciones. Ustedes recordan que es que las mujeres maduran más rápido, los hombres son un poquito más tardados para madurar. Bueno, sí, con respecto a lo que es su aspecto sexual y el desarrollo de masa muscular, de masa corporal, pues sí, esto va a ser variable con respecto al sexo, y eso también nos va a hacer que sea un factor que esté afectando el requerimiento calórico. ¿Sí? Después tenemos nosotros que hay otros grupos de edades, como son el grupo de adultos, en el que se estabiliza y decimos, ¿cuándo nos consideramos ya como adultos? Pues tenemos un grupo de edad que empieza a los 18 años y que más o menos ese grupo de edad entre los 18 y los 34 años va a ser un grupo de adolescentes, de adultos jóvenes, ¿sí? Que va a estabilizar junto con el segundo grupo, que es el de adultos maduros, va a estabilizar el requerimiento calórico y más o menos se va a estabilizar en ese momento.
Y ya hablando del grupo de adultos seniles, el grupo de 55 a 64 años, pues este grupo de adultos, pues ya van disminuyendo sus requerimientos calóricos, y esto va a hacer que varíe también nuestra tasa metabólica basal. Bien. Y tenemos al último grupo, que es el grupo de senectos, ya el grupo de adultos de la tercera edad, en el cual nosotros podemos ver que este grupo de adultos, pues básicamente sus requerimientos calóricos disminuyen completamente, y eso va a hacer que su requerimiento basal para mantener constantes vitales pues también sea muy bajo. ¿Sí? Decíamos del sexo, el tamaño corporal, los estados fisiológicos. Aquí es muy importante mencionar que el estado fisiológico que guarda, sobre todo las damitas, es un aspecto muy importante, porque esto va a hacer que nosotros incrementemos nuestro requerimiento energético en un momento dado, cuando se encuentre en el periodo de embarazo, cuando cuando se encuentra la etapa de lactancia, que está amamantando a los bebitos, pues en ese momento va a variar nuestro requerimiento calórico. ¿Sí? Se menciona que aproximadamente, a ustedes les han dicho que cuando la mujer está embarazada, y eso lo han oído así popularmente por las mamás, por las abuelitas, por los vecinos, por los conocidos en general, que si estás embarazada tienes que comer el doble, porque estás alimentando a dos seres, a ti y al que estás gestando, ¿sí? Pero esto no es real, esto realmente no ocurre así. Se menciona que el requerimiento que se debe de incrementar en el periodo de embarazo va a ser por trimestre. ¿Sí? En el primer trimestre del embarazo, pues la damita, la mujer que está embarazada, tiene que incrementar diariamente entre 150 hasta 300 kilocalorías por día. Este incremento, pues, si ustedes se van a las tablas de valor calórico de los alimentos, pues pueden decir, pues como que coma entre una hasta tres tortillas al día, con eso va a incrementar este requerimiento calórico que está necesitando, porque está embarazada en este primer periodo del embarazo. En el segundo trimestre del embarazo, pues el requerimiento calórico se aumenta un poco más, porque ya el producto ya pasó de la etapa embrionaria, va a pasar a la etapa fetal, en la cual requiere crecimiento en masa corporal también, y entonces el requerimiento calórico que se requiere aquí en el segundo trimestre del embarazo, pues va a ser aproximadamente de 300 a 350 kilocalorías por día, ¿sí? Que también, como ustedes se podrán dar cuenta, pues va a ser un poco variable el hecho de decir que tiene que comer doble. O sea, realmente no es tanto así. O sea, podemos todavía seguir consumiendo. Obviamente es un ejemplo nada más, por así decirlo, porque una tortilla normal, una tortilla mediana, con la que consumimos diariamente al alimentarnos, pues más o menos nos está proporcionando entre 90 hasta 120 kilocalorías. Por eso les puse de ejemplo, pues nada más tiene que comer tres tortillas extras al día. Entonces, si nosotros decimos que tiene que incrementar su dieta hasta 350 kilocalorías, pues ya más o menos tiene que ser lo mismo, ¿no? Tiene que ser 3, 4 tortillas al día para incrementar ese requerimiento calórico, no así el nutricional, porque obviamente sabemos que el nutricional pues, se refiere a todos los nutrimentos que tienen que suministrar. Pero bueno, y en el último trimestre del embarazo, pues el requerimiento pues ya es más en masa corporal para el producto, para el bebito que se está gestando, y entonces aquí ya va a ser el incremento entre 350 hasta 500 kilocalorías por día. ¿Sí? Esto sí ya nos habla acerca de que 500 kilocalorías por día, bueno, sí ya estamos hablando de
una comida completa que se tiene que incrementar, porque ustedes recordarán que la dieta es todos los alimentos que consumimos al día y generalmente nosotros la dividimos en 3 comidas, ¿verdad? El desayuno, la comida y la cena. ¿Sí? Entonces, esto querría decir que 500 kilocalorías más o menos va a equivaler a lo que vamos a consumir nosotros aproximadamente en el desayuno o en la cena, y entonces ahí sí tendría que ser el doble de energía. En la lactancia se menciona que este requerimiento, ¿sí? Durante ese primer año de edad en el que se está amamantando al bebé, pues en ese año de edad, pues el requerimiento se va a mantener, va a ser entre 500 a 550 kilocalorías por día para la producción de la leche y estar alimentando al bebé y estar proporcionándole todos los nutrimentos necesarios a este bebé. ¿Sí? Entonces, más o menos esos serían los requerimientos en estos estados fisiológicos. Y ustedes se preguntaban, bueno, ¿y un atleta de alto rendimiento no es un estado fisiológico? Realmente no. Un atleta de alto rendimiento no es un requerimiento fisiológico, más bien es un incremento en requerimientos calóricos por estar excediendo las condiciones físicas que se están requiriendo para cubrir sus necesidades energéticas. Y entonces nosotros tenemos que también existen los estados patológicos, ¿verdad? Dependiendo de cada estado patológico, pues va a también tener que modificarse ese requerimiento nutricional. Como estábamos mencionando las enfermedades, pues estos también son estados que nos van a generar que haya incremento en algunas ocasiones de las necesidades calóricas y pueden ser variables. Dependiendo del padecimiento, puede ir desde un 10 hasta un 25% de aumento en el requerimiento energético. Sí, en promedio nos marcan que pueden ser, como lo dice aquí, que es aproximadamente del 12% de ese incremento energético, y todo esto es dependiendo de nuestra tasa metabólica basal. El punto de partida para el cálculo de requerimiento va a ser nuestra tasa metabólica basal. ¿Sí? Tenemos que la temperatura, el ambiente, pues también juegan un papel importante para poder calcular ese requerimiento energético. La actividad física de cada individuo, sí tenemos actividades distintas durante todo el día, sí, dentro de ellas se incluye el hecho de que estemos de que estemos estudiando, de que estemos realizando una actividad laboral, de que estemos realizando un estado de reposo, porque también el hecho de sentarnos a ver la televisión o de sentarnos a leer, el aspecto intelectual también es un aspecto que requiere de energía. El estar en un área de esparcimiento, viendo la televisión o realizando alguna actividad que nosotros nos relaje para continuar nuestras labores diarias, pues eso también requiere de gasto de energía. Entonces, las actividades físicas, van a encontrar ustedes muchas tablas que hablan acerca de los diferentes tipos de actividad física. Para nosotros en digestivo consideramos la actividad leve, la moderada y la intensa. ¿Sí? La actividad leve se considera que es aproximadamente el 30% del gasto calórico basal que es equiparable, ¿sí? Y la actividad moderada es aproximadamente el 40% de esa tasa metabólica basal que se calcula, y ya realizar una actividad intensa es aproximadamente el 50% de esa tasa metabólica basal que se calcula. Eso nos va a ayudar más o menos a decir, bueno, pues entonces, ya teniendo una actividad X, nosotros vamos a ver que se está calculando qué cantidad de energía requiero yo para desempeñar todas mis actividades durante el día, ¿verdad? Obviamente tenemos el gasto calórico basal, que ese nos está dando todas nuestras constantes vitales, más la actividad física, ya son 2 requerimientos específicos que nos están marcando el gasto de energía y requerimiento de nutrimentos para el consumo de esta energía. Y tenemos un tercer rubro
que vendría siendo, antes de pasar a lo que es el estado la evaluación del estado nutricional, pues tenemos que ese tercer rubro se denomina como acción dinámica específica o también denominada actualmente como el valor termogénico de los alimentos. ¿A qué se refiere esto de valor termogénico de los alimentos o acción dinámica específica? Se refiere a que el proceso digestivo como tal requiere de energía para llevarse a cabo, o sea, para poder tener secreciones, para tener los movimientos de progresión, para poder tener los movimientos degradativos, ¿sí? La masticación, la segmentación de los alimentos, pues se requiere de energía, ¿sí? Y para poderlos deglutir, para poderlos absorber, para poderlos digerir con las diferentes enzimas que se están produciendo, para la producción de estas enzimas. Entonces, todo esos factores del proceso digestivo que ya conocemos nosotros de la unidad anterior, pues todos estos procesos requieren de energía. Esa energía que se requiere para llevar a cabo el proceso digestivo se le denomina con el nombre de acción dinámica específica o valor termogénico de los alimentos. Los dos nombres son correctos, ¿sí? Y esto nos va a decir que aproximadamente el 10% del gasto calórico de la tasa metabólica basal corresponderá a la cantidad de energía requerida para llevar a cabo este proceso de digestión, ¿sí? Para poder llevar a cabo todo lo que estamos mencionando, incluso la absorción de los nutrimentos y la distribución hasta llegar a su utilización. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la acción dinámica específica. Y ahora tenemos nosotros que para poder llevar a cabo, anteriormente, nosotros en el módulo llevábamos a cabo un taller que se realizaba en el que les pedíamos a ustedes que realizaran el cálculo del gasto calórico total, ¿sí? Que ese gasto calórico total no era más que la suma de la tasa metabólica basal más la energía requerida para llevar a cabo su actividad física más el valor termogénico de los alimentos, ¿sí? O acción dinámica específica. Sumamos todos estos rubros y esto nos va a dar en conclusión que aproximadamente un individuo normal entre los 18 hasta los 35 años aproximadamente, va a tener un requerimiento aproximadamente entre 2000 hasta 2.600 calorías aproximadamente, ¿sí? Dependiendo obviamente de sus actividades, dependiendo del sexo, ¿sí? Estos requerimientos pueden irse un poquito más abajo y esto es por 24 horas. ¿Por qué lo calculamos en calorías o en kilocalorías? Porque es la unidad de medida para el consumo de energía dentro de nuestro organismo. ¿Y qué es la kilocaloría o caloría? Pues no se refiere a otra cosa más que a la cantidad de energía calórica requerida para poder elevar 1 grado centígrado 1 kilo de agua o 1 gramo de agua, ¿sí? Dependiendo, si es caloría es 1 gramo de agua, si es kilocaloría es 1 kilo de agua, ¿ok? Y esto, recuerden ustedes, es la cantidad de energía que se requiere para elevarla 1 solo grado centígrado, ¿sí? A eso es lo que nos referimos con calorías o con kilocalorías, ¿sí? Tenemos que tener en consideración que 1 gramo de carbohidratos nos va a proporcionar aproximadamente 4 calorías, que 1 gramo de lípidos nos va a estar proporcionando aproximadamente 9 calorías y que 1 gramo de proteínas nos va a estar proporcionando también aproximadamente 4 calorías. ¿Esto por qué? Porque recordarán ustedes que hablamos de las leyes de la alimentación. Las leyes de la alimentación nos dicen en su tercera ley, que es la ley de la armonía, que las proporciones de nutrimentos energéticos deben de guardar cierta correlación proporcional, ¿sí? Y esto nos dice al respecto que los carbohidratos
van a estarse suministrando aproximadamente entre un 50 a un 60%. Los lípidos se van a estar proporcionando aproximadamente entre un 10 hasta un 20%, y que las proteínas van a estarse proporcionando aproximadamente entre un 20 hasta un 30%, más o menos, ¿sí? Entonces, dada esta situación, pues ya conociendo nosotros lo que un gramo de carbohidrato nos proporciona de calorías, si nosotros decimos que una persona requiere, vamos a poner en promedio las 2000 calorías de, 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 de energía calculada por su gasto calórico total, sumando la tasa metabólica, la actividad física y el valor termogénico de los alimentos, estas 2000 calorías en un día, pues entonces tendríamos nosotros que aproximadamente el 50% tendrían que ser proporcionados por carbohidratos. El 30% por proteínas, y el 20% aproximadamente por lípidos, ¿sí? Si nosotros ya tenemos todos estos valores, pues lo único que tenemos que hacer pues es sacar el porcentaje aproximadamente de calorías que se requieren, que vendrían siendo 1000 calorías para proporcionar, que tendrían que ser proporcionadas por los carbohidratos. Y si tenemos nosotros que un gramo de carbohidratos nos proporciona 4 kilocalorías, pues de ahí ustedes haciendo una regla de 3 pueden calcular cuánto vendría siendo en gramos de carbohidratos lo que requiere el individuo en 24 horas estar consumiendo para poder proveer de esa energía al cuerpo, ¿sí? Si nosotros nos pasamos de este cálculo de gasto calórico total requerido, ¿qué es lo que va a pasar cuando nos pasamos de este rubro? Pues que nos podemos ir a un proceso de anabolismo para almacenamiento de energía que no estamos requiriendo, ¿sí? ¿Y de qué forma se va a almacenar esa energía? Pues se va a almacenar en forma de grasas, ¿sí? Todo se va a ir al callo de la andadera, o se va a ir a recubrir algunas de nuestras vísceras, y entonces nos puede llevar a un estado patológico, un estado de patología que nosotros conocemos como trastorno de la nutrición. Ese trastorno de la nutrición que más adelante vamos a platicar, les a generarnos que también incremento en nuestra tasa metabólica basal, porque se va a incrementar por este aumento de sobrepeso. Bueno, entonces tenemos que la valoración del estado nutricional, ¿sí?, va a requerir del conocimiento de algunos métodos que se utilizan, como son los métodos indirectos. ¿Cuáles son los métodos indirectos? Pues en este vamos a considerar lo que son las estadísticas, las tablas de talla, peso, ¿sí? De encuestas que se realizan a nivel poblacional, los índices de mortalidad y de morbilidad de las regiones, ¿sí? Entonces va a ser todos esos aspectos documentales que podemos nosotros tomar para hacer la valoración nutricional de una sociedad. Y tenemos así como están este rubro de los mecanismos indirectos. Tenemos también los métodos directos, ¿sí? Bueno, otra parte también sería la disponibilidad de los alimentos, el poder adquisitivo, o sea, también influye aquí en los aspectos socioeconómicos, ¿sí? Tenemos a los métodos directos. Dentro de los métodos directos, pues aquí ya involucra directamente al análisis del individuo específicamente, como va a ser el interrogatorio directo de su historia nutricional, de su estado de alimentación, de su antropometría, ¿sí? Vamos a ver los aspectos de cómo se encuentran su piel, sus mucosas, sus anexos de la piel, como es el cabello, las uñas, ¿sí? El estado de hidratación, el estado en general que presenta el individuo, de la coloración de tegumentos, de piel, de los ojos, de respuestas
pupilares. Estamos hablando ya de un examen directo que estamos utilizando. Entonces, en el primero hablábamos nosotros, los métodos indirectos son aquellos que se utilizan por medio de estadísticas, de tablas, de encuestas, ¿sí? De métodos documentales que podemos nosotros consultar para determinar el estado nutricional de una región. En el método directo, pues aquí ya es el estudio directamente en la persona, ¿sí? Aquí sí tiene que ser en cada individuo, se tiene que estar analizando su estado de nutrición en base a una valoración clínico-nutricional. ¿Sí? Preguntamos acerca de cómo está compuesta su dieta, preguntamos acerca de la actividad física que desempeña, los diferentes alimentos que está consumiendo, ¿sí? Realizamos las mediciones antropométricas que estábamos diciendo, los principales puntos antropométricos de los cuales nos valen, pues obviamente es el peso, la talla, ¿sí? Su relación con la edad que tiene, ¿sí? Así como también podemos tomar en consideración los estudios bioquímicos, desde una VH, desde una simple biometría hemática, podemos nosotros ver cómo se encuentra nutricionalmente el individuo, porque ahí nos puede reflejar si tiene alguna situación, como puede ser una anemia, como puede ser un deterioro en la formación de plaquetas, en la concentración de plaquetas, la fórmula blanca se puede ver incrementada, ¿sí? Y entonces todo esto en los exámenes bioquímicos, en la química sanguínea, pues vemos nosotros cómo se encuentra sus triglicéridos, su colesterol, su ácido úrico, su ¿cómo se llama? Su glucosa, y entonces todo esto en los estudios en sangre pues nos ayuda para ver el estado nutricional de las personas. ¿Sí? Y aquí algunas tablas que podemos considerar, pero esas tablas ya dijimos, son métodos indirectos y son básicamente para ver cuál sería el trastorno nutricional que se presentaría en caso de que faltara alguna de las vitaminas, alguno de los nutrimentos energéticos. ¿Sí? Aquí ya entraríamos a hablar acerca de lo que son los trastornos de la nutrición. Y dentro de los trastornos de la nutrición, esta es una tarea que les voy a dejar. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los trastornos de la nutrición, hablando de la malnutrición. En primer lugar, la malnutrición se puede ir tanto a lo que sería el exceso, que lo conocemos como obesidad, como lo que sería la carencia, ¿sí? La disminución de la alimentación, que nos va a llevar a un estado de desnutrición. Y tenemos otro tipo de trastornos que son trastornos psiquiátricos de la nutrición, como son la anorexia, la bulimia, ¿sí? La pica, ¿sí? Que también son trastornos que se van a presentar, que son trastornos psiquiátricos básicamente. Aquí en la malnutrición se me olvidó mencionar acerca de las avitaminosis, ¿sí? Esas hipoavitaminosis que se están presentando, pues que son carencias de las vitaminas, pues también nos pueden llevar en algún momento a algún trastorno de la nutrición. Entonces, esto ya en trastornos de la nutrición será una tarea que se les quedará a ustedes, que se llevará a cabo para que concluyamos la unidad temática número 3, que es la de valoración nutricional. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Creo que no, doctor. No, doctor. ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, entonces, esta tarea que les estoy dejando, pues será para que la entreguen en la semana regresando ¿cómo se llama? De los departamentales, ¿sí? En la segunda clase, o sea que en la clase del día miércoles, después de los departamentos, del parcial, me la estaban enviando a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? La van a hacer en equipo, ¿sí? Sus equipos que tuvieron para exponer, en el mismo equipo se va a encargar de realizar esta tarea de trastornos de la nutrición, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No, chicos? Doctor. A ver, permíteme, déjame dejar de compartir.
Ahora, Sí, nada más quería preguntar si, bueno, este va a ser como un tipo cuadro sobre esta o una investigación como lo tal de pueden las hacer enfermedades. en tipo cuadro, lo pueden hacer en tipo infografía, lo pueden hacer en tipo de presentación PowerPoint, lo pueden hacer como un documento de trabajo documental que ustedes hayan investigado, como, o sea, en Word, ¿sí? Como ustedes lo crean conveniente. Acuérdense que tienen que poner también ejemplos e ilustraciones. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Entonces, ustedes como se adapten es una tarea, ustedes tienen que realizarla como mejor se adapte el equipo, porque es por equipo. ¿De acuerdo? Bien.